Para continuar y casi culminar con el tratamiento, pues vamos a ver la revisión de la respuesta y el ajuste del tratamiento, que era el último paso del ciclo de manejo del asma. Entonces vamos a ver la frecuencia de revisiones, que esta debe ser de 1 a 3 meses después de iniciar el tratamiento. Y después de esto va a ser de 3 a 12 meses. Y a partir de entonces, sin embargo, hay ciertas situaciones especiales en las que se debe hacer revisiones más seguido, como en el embarazo, es de 4 a 6 semanas, debido a que se ha visto que pues, en estos casos tiende el asma a empeorar. Después de una exacerbación, pues debe programarse una visita dentro del plazo de una semana. Bueno, y vamos a dar un aumento para el tratamiento. Hay dos aumentos, un aumento sostenido o un aumento a corto plazo. El aumento sostenido lo vamos a dar durante 2 a 3 meses y va a ser si los síntomas o las exacerbaciones persisten a pesar de 2 a 3 meses de tratamiento controlador. Y un aumento a corto plazo que va a ser de 1 a 2 semanas en caso de que haya una infección viral o exposición a alérgenos por el riesgo a exacerbación que existe en este caso. Bueno, y la reducción del tratamiento cuando el asma está bien controlada, pues como ya se había mencionado ayer, se va a empezar a considerar la reducción del tratamiento cuando el asma está bien controlada 3 meses y ya de ahí se le va a ir disminuyendo paulatinamente las dosis. Bueno, la técnica hay que tener bien en claro que debemos de verificar la técnica para usar el inhalador y la adherencia del tratamiento que el paciente va a tener. Entonces, para empezar, vamos a elegir un dispositivo correcto para el paciente antes de recetarlo. Tenemos que considerar pues la medicación, los problemas físicos del paciente, por ejemplo, que tenga artritis o que la capacidad del paciente y el costo, porque muchas veces no todos los pacientes disponen de dinero para comprar pues el dispositivo que nosotros queramos. En el caso de los corticosteroides inhalados administrados con un inhalador con dosificador presurizado, pues vamos a recetar una aerocámara o un esparcedor. También vamos a, como ya dije, a revisar la técnica que utilice el paciente con el inhalador y siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo, lo tenemos que revisar en consulta. Y aquí nos decía que existen ciertas listas para verificar que el paciente lo está haciendo bien. Entonces, siempre lo vamos a hacer con estas listas y siempre verificar que dispongamos de una lista para el dispositivo que vamos a evaluar. Y vamos a corregir utilizando una demostración física, prestando la atención a los pasos incorrectos que el paciente realice de acuerdo a la técnica de inhalador. Y lo vamos a revisar las veces que sea necesario para asegurarnos que sea correcta, ya que si no es correcta, pues no va a tener una medicación adecuada. Y por último, el tratamiento no farmacológico. Va a consistir de la vacunación para la prevención de enfermedades de la influenza y neumococo, la programación de ejercicio, la pérdida de peso en presencia de obesidad, algunas técnicas de respiración que favorezcan un adecuado movimiento costal y diafragmático. También vamos a tratar de evitar los compuestos como los AINES, que van a ser solamente para algunos casos, y los betabloqueadores como el propanolol. Evitar el humo del cigarro, el hábito, según sea el hábito tabáquico, o el humo del cigarro ambiental. Y la respuesta a corticosteroides va a estar atenuada en pacientes asmáticos fumadores. Aquí va a entrar todo lo que vamos a evitar de los factores de riesgo modificables. Entonces, cambiar el hábito de vida del paciente, aquellos hábitos que sabemos que pueden poner en riesgo y causar exacerbaciones en el paciente, eso vamos a tratar de evitar y hay que hacerle mucho énfasis en esta parte al paciente y como ya se había mencionado desde el principio, pues dar cierta educación al paciente sobre este punto. Ajá, algo bien importante es que, bueno, ese es un consejo. En el número 3, a la persona que sea asmática no le den AINES. No aspirina, no ibuprofeno, no naproxeno, no diclofenaco, ketorolaco, porque no todos los asmáticos tienen intolerancia a los AINES, pero sí una buena proporción. Entonces,
más o menos el 10%, 10-20% de los asmáticos son intolerantes a los AINES. Entonces, estos medicamentos les pueden desencadenar crisis asmáticas muy graves, ¿no? Lo típico, el error típico es que llega por faringitis y la primera causa de faringitis es viral, ¿no? Entonces, para empezar, le dan amikacina. Desde ahí está muy mal, ¿no? Le dan antibióticos, pues está muy mal. Pero el segundo error que cometen es que como les duele la garganta, les dan ibuprofeno o naproxeno. Y con eso lo pueden mandar al hospital o puede morir el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el paciente que tenga síntomas de hiperreacción bronquial, como son tos que no se quite, opresión torácica, disnea, sibilancias, no se le den AINES. Les repito, no todos son intolerantes a los AINES, pero sí una buena proporción. Y pues obviamente dejar de fumar, sí, por supuesto, todos deben de dejar de fumar, todos. Tengan asma, tengan EPOC, no tengan nada, todos deben de dejar de fumar, ¿no? Síguele, doctorita. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el asma relacionado con el embarazo. Y bueno, aquí se van a presentar lo que son tres situaciones. Vemos que un 30% de las embarazadas pueden empeorar, un 31% mejoran y un 39% pues se mantienen estable. La causa de estas situaciones, bueno, según la literatura aún no se conoce bien, pero está atribuido, bueno, está relacionado a lo que es la hormona de la progesterona, ya que esta puede relajar lo que es la musculatura bronquial, lo que contribuye a una mejoría, y asimismo, esta misma puede aumentar lo que es el volumen minuto. Entonces, según eso, está relacionado con el empeoramiento. Entonces, vamos a ver que si durante el embarazo hay un agravamiento del asma, la recuperación después de que la paciente pues haya dado a luz va a ser de 3 a 12 semanas. También con lo que es eh, una broncoprovocación, se ha notado que hay un aumento de lo que es la hiperreactividad bronquial durante lo que es el segundo trimestre. Entonces, también es muy importante que las pacientes embarazadas no dejen el tratamiento del asma porque estas pueden tener exacerbaciones. Y en embarazadas con un mal control, se ha visto que todo esto va a estar relacionado con que haya parto prematuro o ya sea que el producto tenga bajo peso al nacer o tenga restricción del crecimiento. Y Oh, también está relacionada con la preeclampsia. y sí, efectivamente, la embarazada que no se controla puede perder la vida y puede haber óbito. Esto es importante comprenderlo. El comportamiento del asma es 30-30-30. 30% mejoran, 30% permanecen igual y 30% empeoran. ¿Qué es importante saber? Si no controlan el asma, puede haber parto pretérmino, amenaza de aborto, bajo peso al nacer, óbito, es un factor de riesgo para preeclampsia, eclampsia o muerte materna. Entonces es indispensable tratar el asma en el embarazo. Y se los digo porque luego dicen, está embarazada, no puede ponerse los medicamentos para el asma y le quitan los fármacos. Y ese es un grave error porque la persona, la madre o el producto pueden fallecer. ¿Y a qué viene esto? No sé si lo vas a decir. Es que todos los medicamentos tienen una clasificación de para el asma, para el embarazo, es decir, tienen la recomendación de no usarse en el embarazo porque potencialmente son teratogénicos, todos los medicamentos para el control del asma, ¿sí? De hecho, cuando ustedes revisen los envases van a ver que tiene la leyenda de la embarazada con el circulito de como de no pasar, de no darse. Entonces le tienen que explicar a la embarazada que efectivamente son teratogénicos, pero que el riesgo de no tener tratamiento durante el asma sobrepasa
o sea, es demasiado riesgo, pues. Ujú. El beneficio sobrepasa el riesgo. Entonces, debe de tener tratamiento. Ahora, de todos, acuérdense que el periodo más grave de o sea, la teratogénesis se da entre la tercera semana a la octava, ¿no? De todos modos, no le pueden quitar el tratamiento en el primer trimestre. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es explicarle el peligro que corre de no tener tratamiento. Y dos, el riesgo de teratogenicidad, aunque existe, es bajo. Y vamos a utilizar los medicamentos que menos teratogenicidad causan. En este caso, el inhalador, el esteroide inhalado de menor riesgo es la budesonide. Y el broncodilatador de menor riesgo es el salbutamol, ¿no? Pero si con eso la embarazada no se controla, ni modo, le dan todo lo que le tengan que dar. Así sea esteroide, sean broncodilatadores de todos los tipos, sean antileucotrienos, porque si no se controla puede morir ella y el producto. Síguele, doc. Y eso sí, cuando tengan a su asmática tratada, les tiene que firmar una carta de consentimiento informado. Eso es obligatorio para que ustedes estén protegidos y en cada consulta se las debe de firmar, de que sabe qué es lo que está, de que ustedes le explicaron esto, ¿no? Síguele, doc. Doc, una pregunta. Sí. Es que, bueno, por ejemplo, que tengamos una de las pacientes que va a empeorar durante el embarazo, se le, como mencionaba, ¿no? Primero con los que no son teratogénicos, pero si no tenemos que ir escalando. Cuando termine el embarazo, la resolución de la exacerbación es inmediata, o sea, tenemos que estarla checando o no, o tarda cierto tiempo. No, lo que yo les sugiero es que en la embarazada no la chequen cada 3 meses, la chequen mes con mes. Y después de la resolución del embarazo, síganla checando mes con mes los siguientes 3 meses. Porque es más o menos, ahí lo dice en el cuadrito azul, fíjate, la recuperación postparto es de 3 a 12 semanas. Ajá. Entonces, mes con mes. Ahora, tú no puedes prever quién se va a descontrolar durante el embarazo, ¿no? O sea, la única forma sería, pues le quitas los fármacos y ves quién se empeora, pero en ese empeoramiento se puede morir ella. Entonces, no, si ella es asmática, le tienes que decir, ahora que está embarazada, sucede esto, los medicamentos son teratogénicos, pero el riesgo de complicaciones es muy alto y la probabilidad de complicaciones por los medicamentos es muy baja. Entonces tiene que tomarse los medicamentos. Vamos a utilizar el medicamento más seguro para usted. Le voy a cambiar, si le estabas dando otro esteroide, le pones budesonide y la vas a estar citando. Y si se siente mal, ni modo, vas a empezar a utilizar todos los fármacos que sean necesarios para mantenerla controlada. ¿Sí? Gracias, Doc. Adelante. Sí, bueno, en cuanto al tratamiento, pues ya dijo la doctora que el esteroide inhalado de preferencia es lo que es la budesonida. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que respecta al asma resistente, lo que es el tratamiento, a pesar de todas las recomendaciones o del tratamiento, esto ocurre en un 5 a 10% de los casos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se puede replantear lo que es el diagnóstico porque tal vez la sintomatología no responde a asma. Y como ya vimos en exposiciones de mis compañeros pasados, el que más es lo que es la bronquitis eosinofílica no asmática. Entonces eso también se puede plantear que hay una comorbilidad. Si recordamos ayer, la doc dijo que en ocasiones, pues igual hay que tratar si el paciente tiene alguna rinitis alérgica o reflujo gastroesofágico. También hay que revisar bien lo que es la prescripción de los medicamentos, ya que tal vez no esté tomando lo que es la dosis necesaria o en caso de los inhaladores, pues no esté llevando a cabo un correcto método pues para lo que es el medicamento. Entonces también en eso de los factores ambientales hay que evitarlos o el paciente se tiene que cuidar para que no haya exacerbaciones. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, una vez hecho todo eso, pues se puede realizar correcciones a los compuestos de medicamento. Esto es,
aumentar más la dosis de lo que son los esteroides también añadir un broncodilatador o un antileucotrienos. También la literatura marcaba que se podía dar corticosteroides sistémicos, pero esto a bajas dosis y pues también vigilando al paciente. Y una vez que se nota la mejoría, pues se suspende. En este caso se podría dar prednisona, lo que es de 30 a 40 miligramos. Y en caso de que se lleguen a observar lo que es la inmunoglobulina E elevada, se puede considerar dar anticuerpos monoclonales contra anti-inmunoglobulina E, lo que es el omalizumab. Y o también en algunos pacientes se podría considerar lo que es la termoplastía. Ujú. Sería todo. Gracias, Doc. Gracias. ¿Alguien tiene una duda de asma? No, doctora. Bueno, ok, vamos con la exacerbación del asma. Bueno, buenos días, compañeros, doctora. Vamos a empezar con la exacerbación de asma. La exacerbación de asma pues se define como un incremento de los síntomas del paciente asmático cuando ya el paciente estaba normal, digamos así, controlado. Estas exacerbaciones, pues las más frecuentes serían tos, sibilancias, disnea, dolor torácico opresivo. Todas estas vienen también junto con el deterioro de la función pulmonar, que lo vamos a ver en lo que es la espirometría. Gracias. ¿Cómo se va a activar estas exacerbaciones? Pues principalmente son los factores ambientales, es decir, que puede ser después de una infección viral de las vías respiratorias superiores, así como puede ser la contaminación, y muy importantes son los cambios de clima, por ejemplo, o sea, un cambio de clima drástico, por ejemplo, de una persona que vive, no sé, que está aquí en Tuxtla y se va a Puebla o México y tiene asma, esto puede hacer que haya exacerbaciones. Bueno, las exacerbaciones tenemos que tener en cuenta que son condiciones clínicas que ponen en riesgo la vida, o sea, son muy importantes. Y estas las vamos el libro las divide en tres: en exacerbaciones leve o moderada, en exacerbación grave y exacerbación compatible con la vida. Hice un cuadrito de lo que viene el libro. Bueno, nos mencionaba que la exacerbación leve o moderada, pues el paciente va a tener un pulso de 100 a 120 y no se le va a ver agitado al paciente, y pues la disnea no va a interferir pues en su vida cotidiana, o sea, afecta el diálogo, o sea, sí, pero no tanto. También pues no va a tener el uso de músculos accesorios y la frecuencia respiratoria va a estar menor de 30 por minuto, y la saturación de oxihemoglobina va a ser de 90 a 95, y la FEM sería pues mayor al 50%. Eso es importante que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque de aquí va a venir el tratamiento. Bueno, ahora vamos con la exacerbación grave. En la exacerbación grave, pues el pulso pues aumenta a los 120. El paciente ahora sí ya se va a ver agitado, sí va a empezar a usar pues la musculatura accesoria. También la frecuencia respiratoria pues va a aumentar a mayor de 30 por minuto. Y la saturación de oxihemoglobina igual, esta va a bajar, va a disminuir, va a ser menor de 90, y la FEM también va a disminuir y va a ser menor de 50%. Ahora tenemos pues ya la exacerbación. Perdón, y habitualmente, doctora, ya en la exacerbación grave, el paciente ya no habla de forma continua, tiene el habla entrecortada por la dificultad respiratoria, ¿sí? Ahora, la otra no es exacerbación compatible con la vida, así no se llama. Incompatible con la vida. Pues, bueno, incompatible con la vida es que ya murió, ¿no? Ajá. Más bien decimos riesgo inminente de parada cardíaca. O sea, se está muriendo. ¿Sí? Sí, doctora. Uh-huh. Pues tenemos la otra exacerbación, que es riesgo inminente, como nos menciona la doctora, que pues el paciente, como dice, ya se va a encontrar pues pero muy agitado, ya con alteraciones del estado de conciencia, y el tórax pues al auscultar pues ya no se va a auscultar el ruido respiratorio, silente. Oh, sí, en el asma no. Hay otra cosa que deben de saber.
Las sibilancias no guardan relación con la gravedad de la obstrucción. Uno pensaría, a más sibilancias está más obstruido. Y no, no es así, ¿no? Ni las sibilancias guardan relación con el grado de disnea. Puede no tener disnea y estar silbando impresionantemente, o no silbar y tener mucha disnea. Pero el silencio, decimos silencio inspiratorio, es decir, casi no escuchan los ruidos respiratorios, es un dato de extrema gravedad. Quiere decir que está tan obstruido que ni siquiera se escucha la entrada y salida de aire. En este caso tan grave, pueden no tener nada de sibilancias y eso es gravísimo. Dice silencio ventilatorio. No escuchan entrada y salida de aire. El estado de alerta se empieza a deteriorar, puede haber somnolencia incluso, y eso es gravísimo. Hay disociación tóraco-abdominal. La frecuencia cardíaca, en vez de tener taquicardia, se va a bradicardia. La frecuencia respiratoria incluso puede disminuir y puede tener respiración agónica. Puede haber hipotensión arterial. Y la saturación ya está disminuida con hipoxemia grave. Y el flujo expiratorio máximo, que ahí su compañerita les puso FEM, pero es flujo expiratorio pico o máximo, está gravemente disminuido. Es posible que ni siquiera puedan hacer la espirometría. De hecho es seguro y pueden ver cianosis. Es decir, es una persona que está a punto de caer en paro cardiorrespiratorio. Sigue la doctorita. Sí, doctora. Bueno, vamos con el tratamiento. Principalmente, pues tenemos que checar en qué etapa está el paciente, en las exacerbaciones, como se los puse en el cuadro. Bueno, principalmente si llega, más adelante también va a haber un algoritmo, pero acá empiezo con el tratamiento. El principal tratamiento es un beta adrenérgico de vida media corta, que es un salbutamol también pues llamado pues de rescate. Este se va a aplicar en pacientes, por ejemplo, que llegan en la clasificación de que es leve o moderada, porque pues no se lo podemos aplicar a un paciente pues que ya está, como dice la doctora, en un riesgo inminente. Entonces, ya después, si con esto el paciente no mejora ya se le tiene que hospitalizar e iniciar un tratamiento con corticosteroides sistémicos. También, ya si el paciente tampoco mejora, pues ya tenemos que empezar a enviarlo a una terapia pues intensiva. También nos hablaba el libro que hay una combinación de un beta adrenérgico de vida media corta, como es el salbutamol, junto con un anticolinérgico de vida media corta, que podría ser bromuro de hipatropio. Podríamos combinarlo y podría darnos una reacción mejorable, es decir, que también pues prevenía pues recaídas. Entonces yo tenía la duda, doctora, si se usa eso, o sea, si se usa la combinación o solo se usa el adrenérgico, el salbutamol, perdón. ¿De cuál? ¿En cuál? ¿En qué? A ver, no te he comprendido, doctorita. Dímelo, explícamelo de nuevo. Ajá, es que hablaba el libro que en vez de dar un beta adrenérgico de vida media corta, o sea, solo el salbutamol, que se podía combinar con un anticolinérgico. Sí. Y esto nos ayudaba a mejorar, o sea, para tener una mejor, o sea, para mejorar y también para pues no tener recaídas. Entonces mi pregunta era si sí se utiliza el combinado o se utiliza solamente más el salbutamol solo. No, de hecho, bueno, la indicación es salbutamol solo, pero es que mira, el salbutamol empieza a actuar en 5 minutos y su vida media es de 6 a 8 horas. Y el ipratropio, que es un broncodilatador de corta acción pero anticolinérgico, empieza a actuar en 30 minutos. Entonces, la verdad es que aunque las guías dicen que es salbutamol, lo que preferimos dar es el medicamento combinado, que el nombre comercial es Convivent, ¿no? Sí lo han escuchado. Y más en esta temporada de pandemia, todo el mundo empezó a dar Convivent. Mal indicado, porque no tiene mucha cabida en COVID, pero sí, Convivent es el combinado. Hay más marcas, pero lo habitual es dar ambos, salbutamol y ipratropio. Gracias, doctora.
Bueno, acá ya empezamos, nos menciona sobre la oxigenoterapia y dice que esta oxigenoterapia se da pues para conservar la saturación de oxígeno entre 93 a 95%. También nos menciona y nos recalca mucho que la administración de antibióticos solo por exacerbación no está indicada, solo se administra cuando hay presencia de infección, mientras no se puede aplicar lo que es un antibiótico. Ujú. Bueno, aquí tenemos el algoritmo que les hablaba. No sé si miran mi mouse. Sí, no. Ujú. Bueno, vamos a ver que pues el paciente nos va a llegar con datos de exacerbación, como lo acabamos de ver, y pues acá pues el paciente va a tener de dos. Va a llegar con datos de falla aguda, es decir, de que va a haber con alteración del estado de conciencia, o como nos decía la doctora Xilente, pues que ya vemos que es una obstrucción muy, muy severa. Entonces, o nos puede llegar con una espirometría o fluorometría, pues con BEF menor al 60%, pero con exacerbación pues leve o moderada. Entonces, si nos llega con con datos de falla aguda, pues ya vamos a tener que meterlo pues a una terapia intensiva, o sea, considerar ya la asistencia ventilatoria mecánica. Pero si nos llega en el segundo que les mencioné, pues acá vamos a iniciar principalmente pues con un tratamiento de rescate, que sería un beta adrenérgico, que sería el salbutamol, pero como nos mencionaba la doctora, podemos pues combinarlo. Bueno, y si el paciente sigue, pues también podemos considerar, pues, de ponerle ya corticosteroides sistémicos, que sería la dosis de 40 a 50 miligramos. Y nos mencionaba que puede ser en vía oral o parenterales, o sea, no hay diferencia, no hay ninguno que pueda ayudarnos más ni menos. Bueno, ya que tenemos esto, si el paciente se mejora, pues primero vamos a evaluar la respuesta, es decir, que vamos a hacer una espirometría. Si el paciente empeora, es decir, que empieza a tener datos de falla aguda, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a ingresarlo a terapia intensiva y pues considerar la asistencia ventilatoria mecánica. Pero si el paciente pues no empeora, pero sí su BEF empieza a bajar a menor de 60%, ahí sí tenemos que hospitalizar y empezar a subir las dosis. Bueno, ahora, si esto, aquí está mal el algoritmo porque dice menos, pero es más, está mal. Entonces, si sube a más 60, pues ahí sí ya tenemos que evaluar el alta y pues ya darle medidas ambulatorias al paciente, como lo veremos más adelante. Puedes pasar otro. También tenemos que, perdón, ¿lo puedes regresar, por favor? También tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente está en estas etapas es de mucha utilidad la medición objetiva de la función pulmonar, pues para evaluar en sí el tratamiento, porque si nosotros no hacemos una espirometría, no vamos a saber si el tratamiento funcionó o no. Entonces es muy importante estar midiendo la función pulmonar para el tratamiento. ¿Lo puedes? Gracias. Bueno, ya corregida la exacerbación, o sea que ya vemos que la espirometría nos marca rangos normales, pues ya vamos a empezar, lo que vamos a enviarle al paciente es que vamos a duplicar su dosis de corticosteroides inhalados. Ese va a ser un tratamiento de mantenimiento posterior a una exacerbación, pues para controlar los síntomas. Ayer, no sé si recuerdan que nos mencionaba la doctora del tratamiento, que es un cuadrito que lo mencionó Carito, pues tenemos que ver, tenemos que mantener este tratamiento por 3 meses y ver pues sí, pues ya empezarle a bajar, como nos mencionaba la doctora. Bueno, nos menciona también que la recurrencia de las exacerbaciones que llevan a urgencias, pues son la mayor parte del 18% de las personas que tienen exacerbaciones, pues regresan a las 4 semanas del egreso. Entonces es pues muy importante pues recalcar al paciente que tiene que cuidarse de los factores que nos pueden dar una exacerbación, como es el cambio drástico o una infección o exponerse, o sea, algunos factores. Pues, y pues eso es todo de exacerbación. Así es. Entonces, la piedra angular de las exacerbaciones son los broncodilatadores de corta acción. Pero también tienen que después dar el esteroide inhalado para evitar
la segunda fase de la crisis asmática, que su compañero que nos dio el tema de asma nos hablaba de la respuesta tardía. Entonces, esa la evitamos con los esteroides. Entonces, cuando les llega un paciente con asma, no vayan a cometer el típico error de que lo primero que le quieren pasar es hidrocortisona. Pues ese no, porque empieza a actuar en 6 horas, ¿no? Lo que necesitan en alguien con asma es broncodilatarlo, liberarlo de la crisis grave y después impedir que recaiga. Y eso lo logramos con broncodilatadores de corta acción. Y sí le tienen que poner esteroide sistémico inhalado para evitar la fase tardía, es decir, la recaída. Ahora, si el paciente necesita oxígeno, pues se le da oxígeno, ¿no? Doctora, Si no mejora, se le da ventilación mecánica invasiva. Adelante, dime. disculpe, es que se va a acabar la reunión. ¿Volvemos a entrar? No, ya no, doctores. Menos de un minuto, ya va a terminar. Sí, ¿Alguna indicación doctores. para el examen de hoy? No, estudien mucho. Y ahorita les confirmo la hora. En el transcurso de la mañana les confirmo la hora. Solo es asma, ¿verdad? Gracias, doctora.